ingeniería de proyecto y después tenemos que realizar lo que es la estructura de costos, ¿no? Y al final hacer el análisis financiero, porque si no tienen la ingeniería de proyecto, no conocen qué es lo que van a realizar, entonces es difícil realizar ¿no? La estructura de costos, ¿no? Porque en este caso, a ver, donde tenemos aquí, tengo postes de 9 metros, ¿no? Entonces yo voy a ir al mercado, voy a ir a buscar, ¿no? ¿Qué se llama? Proformas, ¿no? Quiero postes de 9 metros de aluminio o de metal galvanizado, ¿no? Ya, eso yo voy a ir a buscar. Después, el tipo de luminaria es LED, ¿no? Que tenga una potencia de 100 watts y una vida útil de 50.000 horas, ¿no? Que tenga 220 voltios y una protección IP65, acero galvanizado, ¿ya? Pero ¿cuántos voy a necesitar, no? Acá teníamos, ¿no? Voy a necesitar 70, entonces, según a lo que me digan, cada poste te va a costar a 3.500 o 4.000, por decir, ¿no? Entonces, 4.000 por 70, ya tendría que multiplicar. Esa estructura de costos que les he dado la anterior clase de un proyecto privado es lo mismo que van a realizar acá, ¿ya? Esto va a venir esta parte va a venir en materiales, ¿no? Pero una vez que yo coloque, ¿no? ¿no? Los materiales y los equipos, pues 70 postes y 70 luminarias, ¿no? Pero ¿quién lo va a hacer? ¿No? Pues ayer justamente les había indicado en la parte de ingeniería, hay los técnicos, ¿ya? Los operarios. Esos operarios van a hacer, ¿no? Van a colocar lo que es los postes y las luminarias, ¿ya? Entonces ahí también hay mano de obra directa y mano de obra indirecta, ¿no? Todos esos datos que empezamos a recolectar nos van a servir ¿para qué? Para hacer la estructura de costos, ¿ya? Y lo mismo en este proyecto, ¿no? En lo que es los contenedores. Cada uno de estos, por decir, vale a 5.000. ¿Cuántos necesito? 40, 4 por 5, 200.000. Ya ahí en los contenedores nomás ya voy a necesitar 200.000, ¿no? Si es a 4.000 cada uno o a 5.000, ¿no? Entonces, a partir de estos datos ya se hace la estructura de costos, compañeros, ¿ya? No es a lo contrario, no es primero a cuánto costará y después nos metemos a la ingeniería de proyectos. No funciona así esto, ¿ya? No sé si te respondí a tu pregunta, compañero. Sí, sí, Listen, solo que ahorita estaba viendo, como les dije, que mi proyecto era de construcción, era también, bueno, no sé, tenía una duda acerca de lo que estaba planteando en sí, porque ahorita mi plaza tiene una extensión grande en sí, lo que estaba planeando, porque tiene igual entre diferencia topográfica, desde el punto inicial hasta el final debe haber como 2 metros, entonces estaba planteando lo que son, no sé, crear tipo diferentes plataformas, obvio que van a ser plataformas grandes. Entonces eso, pero tenía una duda más propuesta, ¿no? Y que se junte igual con lo que sería la plaza principal. O sea, hacer como un tipo de unificación, ¿no? De estos establecimientos más la plaza. Ujú. Eh, no parece bien interesante, ¿no? Pero habría que ver el flujo vehicular durante el día, ¿ya? Porque si vas a cortar el flujo vehicular, es complejo, ¿no? Los mismos, que se llaman los transportistas,
vas a querer cerrar, te van a venir a amontar, van a hacer que no lo cierren, ¿no? Sus dirigentes, incluso pueden hacer, ¿qué se dice esto? Un bloqueo, un paro, te pueden hacer, ¿no? Entonces, lo que yo te recomendaría es, ¿no? Entonces, pero si es necesario de realizar, por decir, una conexión entre el colegio y la plaza, y si es fuerte, ¿no? Las movilidades que transitan ahí, tendrías que hacer una pasarela, ¿ya? Eso para no perjudicar a los estes y aumentar la seguridad a los estudiantes, ¿no? Que tendrían ahí. Entonces, ¿cuál es más factible, no? ¿Cuál sería la propuesta más óptima? Si es mucho, entonces yo te recomiendo no, pero si es bajo y si hay una alternativa de las calles, entonces tranquilamente si pueden ir por ahí, no habría problema, ¿no? Entonces, eso tendrías que analizar, ¿no? Tendrías que ver. Ahora, lo que tú indicas de las plataformas, si es un terreno grande, sería bueno que no se haga un pequeño croquis, ¿no? Primero, ¿qué es lo que se va a hacer? Segundo, en la segunda plataforma, ¿qué? Y en la tercera, ¿no? Puede que puedes hacer tal vez en un lugar una cancha de césped sintético, ¿ya? En el otro un parque de recreación para niños, ¿no? Y tal vez más luego hagas un parque, ¿no? Ya si es grande el esto, ¿no? Ahora, el tema también de esto, tendrías que ver los recursos económicos que tiene, ¿no? El POA, por decir, cuánto es, ¿no? Ese tema de, o sea, podemos hacer un proyecto excelente, ¿no? Que beneficia a todos, pero ya cuando se habla de financiamiento, puede que no existan, ¿no? Puede que tu proyecto, estoy viendo que es macro, ¿ya? Por lo menos va a ser 1 millón, mínimo debe ser es 1 millón, ¿ya? Entonces, si la zona cuenta con esa cantidad, ¿no? Sería excelente, ¿no? Ahora, si la zona tenga algo menos, por decir unos 500.000, tal vez tendrían que buscar algún fuente de financiamiento, ¿no? Por decir una contraparte, ¿no? Tal vez con la gobernación, tal vez la iglesia tal vez pueda querer aportar ahí, porque generalmente las iglesias católicas tienen recursos, pero van a querer algún beneficio, ¿no? No sé, ¿no? Eso tendrías que analizar, ¿no? De esto, ¿no? Con el presidente de la zona tendrías que sociabilizar. Tal vez te diga el presidente de la zona, sí, no, ya hemos proyectado esto, te diga, ¿no? Todo ese lugar va a ser una cancha de fútbol, o si no, le hemos donado para que hagan una universidad, no sé, pero sería muy bueno que tal vez tengas, puedes hablar con el ese, ¿no? Con el presidente de zona y plantearle, ¿no? Lo que más o menos tú quieres hacer del proyecto. Pero mucho va a depender este proyecto del financiamiento, ¿ya? Porque si es macro, un poco delicado, ¿no? Vas a hacer bien el proyecto, pero el financiamiento es el problema, ¿ya? Cuando empiecen las clases, ¿no? No sé si me puedes mandar, ya, ¿no? Para adelantar, me puedes enviar con el mapa Google, ¿no? Los lugares donde quieres realizar tu esto, ¿no? Tu parque, todo ese sector, si quisiera, quiero ver, ya, más o menos para analizar, ¿no? Porque aquí de forma virtual es complejo a veces imaginarse, ¿no? Cómo es el lugar, ¿no? Pero ya en clases por lo menos te da un pantallazo de cómo es realmente, ¿ya? Entonces, ese favor te voy a pedir que me envíes el lugar donde vas a realizar tu proyecto, ¿no? Un mapa, ¿no? ¿no? Del mapa Google o bajas y nada más, ¿ya? Yo voy a analizar cuántos metros cuadrados tienes allí y qué se puede hacer, lo que tú estás pensando, qué tan prioritario puede ser, por eso, ¿ya? Por ahí está donado está un hospital, por decir, ¿no? Porque sí es grande. Pero si han construido en ese lugar la plaza, lo demás está vacío, puede que se estén guardando para algo, ¿ya? Eso habría que analizar. Pero ese favor te voy a pedir, ¿ya? Cuando ya estemos en clases presenciales, vamos a ir un poco más profundizando el tema de la ingeniería, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a necesitar, etcétera. ¿Está bien, compañero, o hay algo más?
No, no, está bien, dicen igual, le voy a mandar algunos listados de algunas ideas que tenía, y también algunos bosquejos de cómo estaba planteando igual esa deconstrucción completa de la plaza. Estás avanzando, está bien, ya. Entonces, me envías, porfa, y ahí vas a definir, ¿ya? Porque así, imaginar es un poco complicado, ¿no? Como les decía. Entonces, por favor, eso me envías, ¿ya? Ya, ¿hay alguna consulta más de los compañeros? ¿Alguna duda que haya? Ya, yo creo que está claro esta parte, ¿no? De lo que es lo que entra en ingeniería de proyecto, ¿ya? Entonces, los demás proyectos, ¿no? Que tengan, ¿no? Me van a enviar ya, entonces vamos a hacer un cronograma de actividades al final de la clase para que ya podamos definir, ¿no? Básicamente tenemos, por decir, esta semana ya, vamos a tener un mes exactamente, ¿ya? Pero ya todos los datos que les he pedido, ¿no? Ya lo tienen, ¿no? En función de esos datos ya tenemos que armar lo que es su perfil de proyecto, ¿no? O el informe de condiciones previas, ¿no ve? Ese proyectito, ¿ya? En función de los datos que ya tiene, ¿no? Y estos conflictos sociales nos están perjudicando harto, ¿no? En el avance regular de la materia, ¿no? Y no debe ser en la única, ¿no? Yo pienso que es en todas las materias, ya. Eh, vamos a, no, violentamente les voy a mostrar lo que es la ingeniería de proyecto, ya en términos bien conceptuales, ¿no? Pero lo que tienen que conocer, eso es lo que vamos a analizar. Eh, no, con esto yo creo que ya les da un pantallazo de qué más o menos entra en lo que es la ingeniería de proyecto, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con la otra presentación, ¿no? Acá, ya, ¿no? Eh, Eso lo voy a hacer un resumen porque es la parte teórica, ¿ya? La parte ya más técnica, ¿no? Ya lo hemos desarrollado en los proyectos, ¿no? A manera como ejemplo, ¿no? Pero esa es la parte más técnica, ¿ya? Entonces, vamos acá, ya, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es ingeniería de proyecto o estudio técnico de proyecto, ¿no? Muy bien, ¿no? Ingeniería de proyecto, el diseño y la construcción de una planta de procesos productivos. eh, Se refiere al tipo de proyecto, de proyecto, ¿no? Que es productivo, ¿ya? Entonces, ¿quién se va a hacer cargo, no? O sea, se va a hacer cargo ingeniero de proyecto, ¿no? Lo que ayer hemos llamado nosotros gerencia de proyecto, ¿no? ¿Qué tiene, no? Responsabilidad de articular todas las ramas, además deberá tener conocimientos en el campo de administración y economía. Lo que ayer dijimos que va a ser la gerencia de proyecto, ¿no? Pero ya en términos más de ingeniería se llama lo que es el ingeniero de proyecto, ¿ya? Continuaremos, ¿no? No, entonces, en la ingeniería de proyecto, ¿qué tiene que tener? Proveer la información para cuantificar el monto de las inversiones, ¿no? Lo que hemos hecho, ¿no? La ingeniería de proyecto, ¿qué hemos hecho en el proyecto de alumbrado público? Hemos visto qué tipo de lámpara vamos a colocar, qué tipo de poste, ¿ya? Entonces, y eso nos sirve para cuantificar las inversiones. De igual manera, lo que hicimos en los contenedores de residuos sólidos, ¿no?
hemos indicado que va a ser de polietileno, que tiene que tener una capacidad de 1100 litros, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y cuánto me cuesta esto, no? Entonces, para realizar el análisis de costos, me sirve lo que es la ingeniería de proyecto, ¿ya? Entonces, ¿no? Cuantificar el monto de la inversión. Y también lo que es la viabilidad económica del proyecto. Una vez que nosotros ya tengamos lo que es la ingeniería de proyecto, vamos a analizar cuánto nos va a costar ese proyecto, ¿no? Ahora, ¿por qué dice viabilidad económica, no? Si vamos a hacer nuestro análisis de sensibilidad, vamos a sacar lo que es el BAN, la TIR y el beneficio-costo, ¿no? Entonces, ahí vamos a analizar si realmente es beneficioso, ¿no? Realizar esa inversión. Puede que no sea, ¿ya? Puede que, por decir, si nosotros hablamos, a ver, voy a colocar en un contexto, por decir, una zona que no sea muy habitada, querer colocar, por decir, a cada 50 metros un contenedor de basura es incoherente, ¿no? Entonces, nadie va a realizar esa inversión, ¿no? Entonces, y lo que ocurre es lo que ayer justamente también habíamos indicado de los proyectos que no se planifican. Hay proyectos que no planificamos, ¿no? Entonces le hacemos nomás, ¿no? Por presión política a veces, ¿no? Entonces construimos plantas industriales sin que generen utilidades, ¿no? Entonces para eso nos sirve lo que es la ingeniería de proyectos, ¿ya? Continuemos, ¿no? Estamos acá, ¿no? Ah, ya. Viabilidad técnica está dirigida a ver si el proyecto es factible, ¿ya? Este cuadrito es bien importante, ¿no? Medioambiental, económico y social, ¿no? Estas tres variables se tienen que unir, ¿no? ¿En qué? En un desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, no tiene que afectar el medio ambiente, los recursos, ¿no? Económicos se tienen que distribuir, ¿en qué? En la social, ¿no? En la sociedad. El proyecto rentable, pero no sea socialmente equitativo, que permite para el medio ambiente, ¿no? Puede ser relativamente económico viable, ¿no? Que puede generar beneficios sociales, pero no puede ser amigable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, eso tampoco ese proyecto no les van a aprobar en realidad, ya no tiene que perjudicar el medio ambiente, ¿no? Si hablamos de una minería, lo económico mmm, va a dar bien, ¿no? O sea, va a tener utilidad, unas ganancias, pero va a beneficiar a la sociedad. Pero ¿qué pasa con el medio ambiente, no? Vamos a destrozar el hábitat, el medio ambiente, la comunidad ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Seguimos. Luego, debe definir la función de producción, ya, acá, ¿no? El empleo de los recursos disponibles, ¿no? Para hacer una fábrica, ¿no? Lo que tenemos que ver va a ser ¿qué? La materia prima, ¿no? Entonces, sí o sí, por tener que ver la materia prima. Después, lo que es ¿cómo se dice? La mano de obra, ¿no? Si tenemos mano de obra. Y también el capital, ¿no? El capital va a ser el financiamiento que vamos a tener, ¿no? Si queremos hacer una empresa en una alcaldía, si la alcaldía tiene recursos económicos, entonces tenemos capital. Después, ver en esos sectores, si hablamos de lácteos, por decir, si la mayoría de la población se dedica al campo de la lechería, ¿no? Entonces, ya vamos a tener lo que es ¿no? Materia prima, ¿no? Eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? Se determinarán los requisitos equipos de la fábrica, ¿no? ¿Qué tipo de equipos vamos a utilizar? Si va a ser industrial, va a ser semi-industrial o va a ser artesanal, ¿no? Eso tenemos que definir, ¿ya? No siempre va a ser última tecnología, puede ser en lo que es semi-industrial, ¿no? Una parte artesanal y la otra parte ya de lo que es completamente automatizado, ¿no? Ya, anterior habrá posible cuantificar las necesidades de la mano de obra, ¿no? En una
empresa, una fábrica, ya, ¿cuántos trabajadores, cuánto empleo vamos a generar en esa empresa? ¿No? Eso es lo que nos dice. Y el cálculo de los costos de operación, cuánto nos va a costar realizar ese producto. Por decir, si hablamos de lácteos, vamos a decir, por decir, yogur, ¿no? Entonces, ¿cuánto de personal van a tener? ¿Cuántos son los costos fijos? ¿Cuántos son los costos variables? Y la utilidad que vamos a generar con esos costos, ¿no? Con los costos de inversión y con los costos de operación, ¿ya? Esa parte voy a aclarar cuando ya estemos en la parte de una estructura de costos, ¿ya? ¿A qué se refiere el costo de operación? El costo de operación se refiere a lo que es mano de obra directa, indirecta y las materias primas. Los costos de mantenimiento y de reparaciones es otro costo esto, ¿ya? Puede que la máquina se arruine, ¿no? ¿no? Tenga alguna falla, entonces tiene que haber mantenimiento, ¿no? Ahora, hay dos tipos de mantenimiento, ya en tema, netamente en ingeniería hay dos tipos de mantenimiento. El uno es el correctivo y el otro es el preventivo, ¿ya? El preventivo se refiere a qué, por decir, de esta tenaza, por decir, ¿no? Nos dice que tenemos que cambiar cada 6 meses, ¿no? Eso es mantenimiento preventivo, ¿ya? O se tiene que hacer limpieza la máquina cada mes, eso es preventivo, ¿ya? El correctivo es cuando ya se arruina, ¿no? Este tiene una vida útil de 6 meses, pero se arruina a los 3, eso ya es el mantenimiento correctivo, ¿ya? A eso se refieren, es dos tipos de mantenimiento, ¿no? El correctivo y el preventivo, ¿no? Ya, seguimos, ¿no? Descripción del proceso, ¿no? Que vamos a tener la descripción del proceso productivo, ¿no? Entonces, el proceso productivo ya te indica qué materias primas vas a utilizar, qué insumos se va a utilizar para llegar al producto final, ¿ya? Eso es toda una cadena, entonces todo eso es un análisis que se tiene que realizar, ¿ya? Luego tendríamos determinación del tamaño del proyecto, ¿no? Si hay, por decir, materia prima, por decir, si hablamos de leche, toda la comunidad me dice que me va a entregar 10.000 litros al día, ¿no? Entonces yo tendría que cuantificar en función de esos 10.000 litros, ¿no? Uno podría hacer una planta de unos 15.000 litros, ¿ya? Porque va a haber una tasa de crecimiento de la población, entonces puedo hacer una planta de 15.000, tal vez hasta unos 20.000, ¿ya? Haciendo unos cálculos estadísticos, ya unas proyecciones estadísticas, lo que les he indicado, ¿no? Que vamos a realizar una vez que ya sean las clases presenciales, vamos a ver la tasa de crecimiento de la población, si es exponencial, lineal o logarítmica, ¿ya? Esas tres variables van de alguna manera, vamos a hacerlo ya de forma virtual, ¿no? Algo tenemos que hacer, ¿ya? Pero ese es el tema, ¿no? Entonces, dice, determinación del tamaño del proyecto es fundamental para determinar las inversiones y los costos del proyecto, ¿ya? Proceso productivo, es bien definido, qué es lo que se va a realizar en el proceso productivo, ¿no? Determinar las obras físicas, maquinaria, equipo, vida útil y recursos humanos, ¿no? Primero, obras civiles, obras físicas, ¿no? También se denomina obras civiles, va a decir la construcción de la fábrica. Maquinaria, toda la maquinaria que vamos a utilizar en el proceso productivo. Ahora, la vida útil, ¿no? Eso significa que, por decir, este tanque tenga una vida útil de 20 años, ¿no? Y tal vez este control tenga una vida útil de 5, ya, bien desproporcionado es, ¿no? Tendríamos que buscar este panel de control que también tenga unos 10 y este tanque unos 10. No puede ser uno que tenga mayor vida útil y el otro mucho, ¿no? Puede haber una diferencia, pero no exagerado, ¿ya? Después, recursos humanos, ¿quiénes van a estar en la planta, no? ¿Quiénes van a trabajar en la planta, no? Recursos materiales, lo que ya vemos, ¿no? Materia prima. Cuantificación monetaria para proyectar los flujos de caja, ¿no? Eso es lo que vamos a realizar en la estructura de costos. ¿Cuánto me va a costar estos calderos, ¿no?
¿cuánto me va a costar esta máquina embotelladora, ¿no? Y una empacadora, ¿cuánto me va a costar? ¿Ya? A los costos que yo voy a comprar una sola vez, ¿no? Todo el proyecto son costos de inversión, ¿no? Si hago un galpón, ¿no? Para la fábrica es una inversión. Voy a comprar maquinaria, es una inversión, ¿no? Ahora, los costos de operación, ¿qué serían? Pagarle al operador, eh, el comprar la leche, ¿no? ¿Cuánto me va a costar por litro? ¿Ya? A eso se refiere, ¿ya? Entonces, es un proceso productivo que tiene que ser bien definido, ¿no? Luego, esta parte ya es netamente de ingeniería, ¿no? Ingeniería de proyecto, procesos de producción, selección y adquisición de la maquinaria, requerimientos de la mano de obra, diseño de la planta y distribución de la planta, ¿no? Eso es esa variable ahí, ¿no? Procesos de producción, ¿no? Ahí teníamos que materias primas, materiales directos, materias indirectas, agua, electricidad, gas, toda esa estructura de costos, ¿ya? A la siguiente clase vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es microeconomía, donde hemos estudiado la parte de costos y en el siguiente semestre también han llevado costos, pero vamos a hacer unos costos ya netamente a los proyectos sociales, ¿ya? Pero vas a poder definir, vas a recordar, a partir de realizar una estructura de costos, ya vamos a hacer un análisis financiero, ¿ya? Muy bien. Luego, procesos de producción, ¿no? Selección de procesos productivos, tecnología, requerimiento de capital, inversión, mercado, mano de obra directa, mano de materia prima, capital administrativa, procesos, etcétera, ¿no? Todo es selección del proceso productivo, ¿ya? Luego, esto, ¿no? Este cuadrito vamos a un poco explicar. Procesos de producción, estado inicial. En el estado inicial tenemos los insumos principales, insumos secundarios, ¿ya? Materia prima y los insumos, ¿ya? Transformación, ¿no? Procesos de transformación, estamos hablando de la tecnología que vamos a utilizar, los equipos y la mano de obra que vamos a utilizar, ¿ya? Estado final, el producto principal. Habíamos hablado de yogur, ¿no? De la leche, pero nuestro producto principal va a ser el yogur, ¿no? Subproductos, ¿ya? Del yogur tal vez puede haber otro producto, por decir jugos, ¿no? Hay unos juguitos que con lo que sobra del yogur, ¿no? Hacen jugos, ¿ya? Y los residuos, ¿no? Estos residuos de la leche, ¿en qué se va a convertir? ¿Ya? Por decir, si hablamos de una empresa de jugos de naranja, ¿ya? Genera desechos, ¿no? La cáscara y las pepas, por decir, ¿no? Las pepitas, todo eso, pero eso se va a convertir en qué? Puede convertirse en abono, ¿no? Entonces, esos residuos tenemos que contaminar menos el medio ambiente, ¿ya? Entonces tenemos que ver dónde vamos a utilizar estos residuos. ¿Ya? A eso se refiere este proceso de producción, ¿no? Seguimos. Descripción de procesos de producción, recepción de materias primas, almacenamiento, transformación, envasado, acabado e inspección, almacenaje. Ya, cada uno de estos ya se hace un diagrama de flujo. Ya, enseguida vamos a ver esto. Ya. Este diagrama no solamente es para los procesos productivos, ¿ya? Van a haber diagramas, por decir, haga un diagrama, a ver, se me ocurre, de el proceso de titulación de ciencias del desarrollo, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué hacen? Dejan la nota, ¿no? Dejan la nota a dirección. Segundo paso, ir a Cardex para sacar, ¿qué se llama? Certificados de calificación. Tercer paso, ¿no? Puede ser, después que hagan eso, mandar la nota al consejo de carrera para fijar fecha y hora. Tercer paso, o cuarto paso, sería lo que es lectura del acta, ¿no? Defensa, ¿no? Defensa del proyecto, ¿no? Lectura del acta, ya, es todo el proceso en la carrera. Luego ya ir a, ¿no? Con estas notas ir al decano para armar la carpeta que es el naranja, ¿no? Ahí tiene también un proceso, ¿ya? Para cualquier
¿cómo se dice? Trámite, ¿no? Cualquier trámite, se tiene un diagrama de flujo, ¿ya? Pero también cuando nosotros estamos hablando ya de procesos de fabricación, ¿no? Tenemos un diagrama de flujo, ¿no? Tal vez alguien va a trabajar en esta área de lo que son almacenes, almacenes, tal vez la alcaldía o les manden a hacer esto, ¿no? O tal vez sean proyectistas y van a ver esto, ¿no? Ahora, pero ¿qué hacemos con esto, no? Entonces, es un diagrama de flujo donde te indica todo el proceso productivo. Primero va al almacén, desmenuzado, ¿no? Dosificación y mezclado, molienda, almacenamiento, envasado y extrusión, cortado, secado, cocción, de tratamientos finales y, ¿no? O sea, todo esto es un proceso productivo, ¿no? En una minería, ¿no? Fabricación de ladrillos, ¿no? Entonces, es un esquema que se maneja y esto es gráficamente, ¿no? Todo esto que estamos viendo en este momento se tiene que pasar a esto, ¿no? A un diagrama de flujo. ¿No? Entonces, aquí transporte, no se ve muy bien, molienda, amasado, almacén, etcétera, modelado, etcétera, ¿no? Todo es un proceso productivo, ¿ya? ¿No? En este caso, ¿no? Primero, ¿qué tenemos, no? Transportador de arcilla, ¿no? Empieza a subir, tenemos el molino que va a triturar en partículas, eh, sedado, ¿no? Que pasa por los rodillos, ¿no? Lo va a volver fino, ¿no? Luego se va a ir mezclado con el agua, ¿no? Y va a salir una masa ahí, ¿no? Y va a ir a un tornillo sin fin, va a ir a una maquinaria, ¿no? ¿Cómo se dice eso? De moldeado, se va al horno, secado y ya va a ser el producto terminado, ¿no? Es todo el proceso productivo, ¿no? Como les decía, no siempre va a ser en un proceso productivo, también esto puede asemejar, les decía, en el trámite de titulación, ¿no? O también en la alcaldía, que tienen ya su manual, pero no ejecutan, ya. O sea, por decir, dice, para trámites a ver, se me ocurre de tener permiso, por decir, para un restaurante, ¿no? Dejar la nota tal, etcétera, ¿no? Entonces, no tiene, ¿no? Facilitaría mucho este proceso para las entidades públicas. ¿Ya? En algunos casos hay, en derechos reales hay, ¿no? Te dicen, dejas tu nota 6 días hábiles, después de eso pasa a otra oficina, 3 días hábiles, pero no se cumple, no se cumple. ¿No? En vano te dicen, ya, una semana, la siguiente semana vas y no cumple, ¿no? Es el proceso productivo, ¿ya? Luego, diagramas de proceso. Ese también es otro tipo de diagramas de procesos que van a ver en los planos ya de proyectos, ¿no? Si alguien va a trabajar, ¿no? Como técnico de proyectos en la gobernación, las alcaldías van a ver esto, ¿no? Entonces ahí tienen que analizar que es un diagrama de proceso productivo, ¿ya? Ahora, esta simbología que estamos viendo ahora, ¿ya? Se da para cualquiera, ya sea para procesos como de trámites o se da procesos productivos, ¿ya? Cuando tienen una circunferencia, ¿no? Es una operación, ¿ya? Es una operación. Entonces ahí se puede hacer un cortado, qué sé yo, ¿no? Si hablamos de procesos productivos. Cuando ven una flecha, es de transporte. ¿Qué significa esto? Que cambia de lugar, ¿no? De un punto a otro punto. Eso se llama transporte. Ya. Inspección, ¿no? En este cuadradito, ¿no? Que van a ver en el diagrama del flujo, es una inspección, es control de calidad, ¿ya? Cuando ven un cuadrado dentro de un flujo, un diagrama del flujo, entonces en ese sector se está realizando un control de calidad, ¿ya? Ahora, cuando ven esta simbología, ¿no? De esta manera, entonces hay una demora del proceso, ¿ya? Entonces, ¿qué puede ser en esta demora? Puede que, a ver, se me ocurre que si es en un proceso productivo, tiene que enfriarse, por decir ¿no? El producto, ¿no? Tiene que bajar a temperatura ambiente.
Entonces, una demora, ¿no? Porque así, a la rápida con una máquina no se puede bajar fácilmente una temperatura, porque hay un choque térmico, ya, o sea, más parte de ingeniería, ¿no? Se refiere a un retraso para el siguiente paso, una demora, ¿no? Y cuando vean esta simbología, ¿no? Este triángulo invertido, es almacén, ¿ya? Almacén, ¿no? Y ahora hay una actividad que es combinada, ¿no? En este caso, ¿qué sería, no? Lo que es ¿no? La inspección o el control de calidad, ¿no? Y la circunferencia dentro sería una operación. Entonces, en algún lugar va a haber un control de calidad y también va a haber una operación, ¿ya? Eso es con respecto a esta simbología de un diagrama de procesos, ¿no? Todo esto. Y hay una práctica que lo van a realizar de un diagrama de procesos, ¿no? Van a considerar siempre operación, transporte, inspección, demora, etcétera, ¿ya? Continuaremos, ¿no? Entonces, diagrama de flujo de procesos, recepción de materia prima, ¿no? Es de un proceso de jugo de naranja, ¿no? Clasificación por tamaño, lavado, extracción de jugo, filtración, pasteurización, llenado y congelado, ¿no? Y producto terminado, ¿no? Ese es el diagrama de flujo. Entonces, ¿qué sería, no? Almacén, operación, este símbolo, ¿no? Es de que si el producto está bien o no. Es una llave que te manda así y no, ¿ya? Si está bien el producto, pasa, y si no, vuelve, repite, ¿ya? Pero generalmente esto se ve en diagramas de flujo de procesos productivos, pero en los otros procesos no se utiliza, ¿ya? Entonces aquí tenemos corte, prensado, va a ir a almacenes y fin ¿no? Del proceso productivo, ¿no? Y acá tenemos lo que es ¿no? La materia prima, ¿no? Primero entra al almacén. Eso se llama diagrama de tiempos, ¿ya? Todo esto se llama diagrama de tiempos. Entonces, en el pesado, ¿cuánto tiempo va a tardar? 30 minutos. Trituración, 1 hora con 30 minutos. Extracción, ¿no? 4 horas, ¿no? Filtración, 1 hora. Microfiltración, 1 hora, ¿no? Ultrafiltración de 2 horas con 30 minutos. Nanofiltración, ya es lo más líquido posible, 3 horas, ¿no? Cristalización, 2 horas con 30 minutos. Secado, 1 hora. Pulverización, 30 minutos. Mezclado, 30 minutos. Empaque, 6 horas. Y al almacén, ¿no? Entonces, todo este proceso para encontrar un producto, ¿no? Me están dando diagramas de tiempos, ¿no? En cada proceso, ¿no? ¿Cuánto se va a tardar, ¿no? Entonces, y al final vamos a llegar, eso debe ser en 20, a ver, unas 8, en 10 horas, en promedio, 12 horas en promedio, ¿ya? Entonces, es un diagrama de tiempos. Ahora, cuando se habla en cuestión ya en el área social de trámites, entonces dice, ¿no? Va a entrar nuestra nota, ya, entonces, ya va a tardar una semana, ¿no? Después va a pasar tal vez a archivo general, va a tardar 3 días, va a pasar a lo que es revisión, etcétera, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, puede que todo ese trámite tiene que durar, por decir, 10 días, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que cronometrar si van a hacer un diagrama de flujo de un proceso en el área social o en el área público, ¿ya? Entonces también les van a pedir, ¿no? Pero si alguien ya les decía, si trabaja como de proyectos, ¿no? Técnico en proyectos, ¿no? Van a venir proyectos por decir, de lo que es implementación de una planta de lácteos o de jugos, etcétera. Y van a ver esto, ¿ya? Para que no esté, ¿cómo se puede decir? Tengan dudas, por lo menos tengan una idea de qué se está hablando. Ya es un diagrama de proceso, ¿no? El pensamiento de la planta es requerido, ¿no? Estos ya son lo que es la distribución de la planta, ¿no?
cómo se va a distribuir los equipos, ¿no? Materia prima, cortadora 1, cortadora 2, etcétera. Ya, es una distribución de planos. Estos planos se refiere a una distribución de planta. Y lo mismo también para que sea óptimo en el área pública, en cuestión de documentos, se debería trazar esto, ¿no? Porque a veces dicen de recepción, la secretaría, ¿no? Y después tenemos que ir, ¿no? A otro lugar a hacer el seguimiento, ¿no? Ya, no debería ser así, ya, esta es distribución, se hace para optimizar tiempos, ya, para eso se realiza esto, ¿no? Entonces, la distribución de la planta tenía, ¿no? Materia prima, cortador, etcétera, ¿no? Estos son planos de distribución de una planta de producción, que es el uno, la tipología uno de los proyectos sociales de la Dirección Ministerial 115, ¿ya? Sección de adquisición de maquinaria, proveedores, costes, etcétera, ¿no? Identificación de la construcción, ¿no? Objetivos, ya, ¿no? Eh, Básicamente, ¿no? Todo lo que... A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Todo lo que en este momento les he indicado es más de un proceso productivo de ingeniería, ¿ya? Pero como ayer estábamos, ¿no? Indicando de que va a ser lo que es eh, la parte lo dividimos por áreas, entonces todo ese informe lo va a hacer el personal calificado, pues, un ingeniero lo va a realizar, ¿no? Entonces ustedes van a recibir el informe, pero tienen que tener una idea de qué es lo que el informe, cómo se está presentando, ¿no? Porque una idea por lo menos tienen que tener, ¿no? Del diagrama de flujo, del diagrama de proceso, lo que habíamos indicado ahora, ¿ya? Yo creo que con eso ya pues, nos hemos cansado. Vamos a dejarlo la clase acá, ¿no? Y ojalá que se solucione, ¿no? Entonces la siguiente semana ya estaríamos con clases presenciales, ojalá, ¿no? Y si no, vamos a tener que seguir en lo que es virtual, ¿no? Entonces, eh, ya, lo vamos a dejar la clase aquí. Entonces, lo que sí hemos, mándenme ¿no? Les he mandado, ¿no? Los costos de producción, ¿no? Un repaso, ¿ya? Y a la siguiente, ya netamente, con eso estaríamos acabando la parte de ingeniería, ¿ya? En algunos proyectos sí tiene la parte de ingeniería, en algunos no, ¿ya? Ese es uno. El segundo es de que a la siguiente clase ya vamos a realizar lo que es la parte de análisis de costos, ¿ya? Pero análisis de costos en proyectos sociales, ¿no? Va a ser de una manera bien genérica de un proyecto y vamos a empezar ya a encontrar lo que es, una vez que hagamos la estructura de costos, vamos a analizar lo que es el análisis financiero, ¿no? Después. Entonces, yo creo que unas 2 clases nos va a tomar esto, lo que son los costos. Y el análisis financiero, sí, también 2 clases. Después, primero lo van a hacer manualmente, ¿ya? O sea, hoja. Después vamos a utilizar lo que es el Excel, ¿no? El Excel, que no es rápido, lo que vamos a tardar por decir 30 minutos, en 2 minutos lo vamos a hacer en el Excel, ¿ya? La estructura de costos. Con eso estaríamos complementando todo lo que se necesita para realizar lo que es un perfil de proyecto o lo que es el informe técnico de condiciones previas. ¿Está bien? Muy bien, compañeros, entonces lo vamos a dejar acá. No les voy a dejar la práctica, ¿ya? No, a la siguiente clase lo haré mejor conmigo. La parte ya de lo que es una estructura de costos a más a detalle. ¿Está bien? Bueno, compañeros, ¿hay alguna duda, consulta? Sí, en cuestión de la asistencia, estoy tomando capturas. Están con sus nombres, ¿no ve? O tal vez alguien esté cambiando de nombre. Eso un poquito nos va a dificultar en poder verificar la asistencia. ¿Ya? Sí, acá tenemos, ¿no? Todos los participantes.
Entonces, tengo ya las capturas de cada clase, ¿no? Que están ingresando y los que están en sala, ¿ya? Es, en función de eso estamos tomando la asistencia, ¿ya? Entonces, ¿está bien? ¿Hay alguna duda más? Ya, entonces, si no tenemos dudas, entonces vamos a dejar la clase acá y nos estaríamos viendo a la siguiente clase, ¿ya? Entonces, que tengan un buen día y nos vemos a la siguiente clase. ¿Listo? Gracias, Lick, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Lick. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao.